Y ahora sí, vamos a entrar a la parte más divertida, fisiopatología de la enfermedad. Era importante hablar de los factores, sí, para que entiendas algunas cosas de las que te voy a explicar acá. Así que comencemos. Entonces, nuestro cuerpo naturalmente tiene algunas barreras, células, etcétera, que van a colaborar con esta regulación, ¿no?, que yo te comenté. En el caso, por ejemplo, aquí estamos mostrando las células de Paneth. Son unas células que van a liberar ciertas defensinas y lisosimas contra las bacterias, sobre todo las patógenas. Pero en este caso, las células de Paneth en esta enfermedad se han visto reducidas también. Y esto otra vez contribuye con la alteración de la microbiota de la que estamos hablando hace un momento. Entonces, uno de los primeros mecanismos por los que se va a desencadenar la enfermedad es, como te había comentado, el daño de la barrera epitelial. Y este daño comienza desde el hecho de que también el moco, como te había comentado, ya habíamos visto algunas proteínas, ¿no? Las MUC está alterado, por lo tanto, va a permitir el ingreso de las bacterias, la penetración de las bacterias. Esto se conoce como elemento de la permeabilidad. Y aparte, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Que factores, ¿no?, como la comida, el ejercicio, la higiene, etcétera, ¿no?, la microbiota y los factores genéticos, también contribuyen con la integridad de la barrera. Pero en este caso, eso está alterado también. Vimos que habían, por ejemplo, dentro de la función de barrera, unos genes que contribuyen con la formación de las uniones celulares, las uniones estrechas, por ejemplo, las tight juntas. Pero en este caso, esas también están mutadas y terminan pues haciendo que la mucosa aumente su permeabilidad. Entonces, todas estas bacterias que estás viendo van a tener la facilidad para ingresar. Y eso se conoce como traslocación. Entonces, todos sus antígenos van a ingresar a nuestra lámina propia, ¿no? Tú sabes que lo que está alrededor de la mucosa se conoce como nuestra lámina. Y el mecanismo normal primero, ¿cuál es? El de la respuesta del sistema innato. Se va a activar el sistema innato. Este es lo más común. Entonces van a venir nuestros neutrófilos, ¿no?, y van a liberar sus proteasas, sistema reactivo de oxígeno, para poder destruirlas. Esta es la activación del sistema innato, pero también aquí hay macrófagos, ¿no? Mira, acá estamos viendo una célula dendrítica que trata de buscar sus antígenos. Y entonces van a llegar las famosas células presentadoras de antígeno. Van a consumir las células, ¿no?, las bacterias en este caso, y van a tener un producto para presentar a los CD4. Estas células, los linfocitos CD4, van a ser de los más importantes en la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Los CD4 dónde van a estar? ¿A dónde tienen que viajar estas células presentadoras de antígeno? Pues recordemos que en nuestro tracto gastrointestinal vamos a tener ciertos folículos, el tejido linfoide asociado a las mucosas, por ejemplo. Vamos a tener estructuras, las famosas placas de Peyer, donde hay ciertos folículos donde podemos encontrar linfocitos T, linfocitos B, etcétera, ¿no? Entonces pueden migrar acá. Y también pueden migrar a los famosos ganglios mesentéricos, ¿no?, que también se encuentran a este. Entonces, esta es la activación del sistema inmune adquirido. Y a partir de aquí vamos a empezar con los que estrictamente van a desencadenar la enfermedad. A ver, si hay una estimulación de la interleuquina 12, vamos a tener que los CD virgen se diferencian a TH1. Si hay una estimulación por la interleuquina 6 y el factor de crecimiento tumoral beta, las TH17. Si es por la interleuquina 4, TH2. Y un extra, ¿ya? Un extra que no siempre te lo van a mencionar porque no es muy famoso. Tú sabes que la mayoría de veces cuando hablamos de inmunología, ¿no?, los TH1, TH2 y TH17, ¿no?, son los más conocidos. Pero también tenemos a un linfocito que se llama TH9. Entonces, todos estos van a producir sus citocinas, que no es necesario que te las aprendas, o de repente sí, la de la TH2, porque esta la vas a ver muchas veces en otras enfermedades, de tipo alérgica sobre todo, y las TH1, que es importante, por ejemplo, en la tuberculosis. Todas estas van a producir ciertas citocinas. Lo que se ha descubierto es que estos fenotipos, esta diferenciación de los linfocitos CD4, van a ir de acuerdo a cierta enfermedad. Por ejemplo, característica de la enfermedad de Crohn, las TH1. Característico de la enfermedad de la colitis ulcerativa, los linfocitos TH2.
Y súper característico también los linfocitos TH9. ¿Ya? Y los TH17, los TH17 se han encontrado en ambos. Recuerda, ¿no? Los TH17, te mostré yo en la clase de hipersensibilidad. Los TH17 activan a los neutrófilos, importantes aquí porque van a ser de los principales destructores de la mucosa. Básicamente, el mecanismo por el que se va a dar la destrucción es por la presencia y la abundancia de las quimiosinas y las citocinas proinflamatorias que se están liberando. ¿Y estas qué van a hacer? Van a perpetuar la inflamación, porque estas quimiosinas van a llamar a las células y las citocinas proinflamatorias van a estimular la inflamación. Al mismo tiempo, esas células que han sido llamadas van liberando otras citocinas que van perpetuando y es un círculo vicioso que produce la inflamación crónica. Por ejemplo, aquí ya te estoy mostrando, mira, cómo están viniendo los neutrófilos, ¿no? Y los macrófagos también que se encuentran en estas zonas, y están liberando ya sus famosos ROS, reactantes de oxígeno, y sus proteasas, ¿no? Mecanismos por los que estos causan la destrucción. Y si quieres revisar más, recuerda la clase también de hipersensibilidad y te muestro algunos de estos mecanismos. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, es importantísimo resaltar el papel del factor de necrosis tumoral alfa. Primero, este va a estimular la diferenciación y la proliferación de células T. No solo las T que estamos viendo acá y que van a volver y autoperpetuarse, sino que también van a estimular, por ejemplo, al linfocito CD8, el citotóxico. Y tú sabes que va a producir la apoptosis, ¿no? Por medio de sus granzimas y también por citotoxicidad directa, un ataque directo a estas células. Y justo está alterado como para destruir nuestras propias células por las mutaciones genéticas que se van a encontrar. Recuerda que son 163, así que no te las he mostrado todas, pero sí las principales. La inducción de la apoptosis celular. ¿De quién? De nuestra mucosa. ¿Y esto con qué crees que va a contribuir? Otra vez, esto va a terminar dañando la barrera epitelial. Y el mecanismo, ¿ves? Va cerrándose, ¿no? Va convirtiéndose en un ciclo vicioso. Y también, quiero que recuerdes esto, va a haber la proliferación de fibroblastos. Y estamos hablando, ojo, ¿no? De los TH1, así que estamos hablando de la enfermedad de Crohn. ¿Sí? En la enfermedad de Crohn va a haber proliferación de fibroblastos a nivel de la submucosa, lo cual va a hacer que se engruese. Ya vamos a ver la diferencia entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Y esta es una, que la mucosa va a estar engrosada, va a estar agrandada. Y otra cosa importante es que yo te comenté, ¿no? Los TH1, ¿te acuerdas haberlos visto en la hipersensibilidad de tipo 4? En donde cuando era un poco difícil eliminar a ciertos microorganismos, tienden a hacer una inflamación de tipo granulomatosa. Granulomatosa. Es decir, en esta enfermedad, ¿cuál enfermedad? La de Crohn, vamos a ver una infección granulomatosa. Otra cosita que vamos a observar es la famosa angiogénesis. ¿Y aquí quién está involucrado? Se ha descubierto que en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen gran cantidad de lo que es el factor de crecimiento del endotelio vascular, el BEF, a nivel del suero, ¿no? A nivel del plasmático y también a nivel de las mucosas. Y esto va a estimular la angiogénesis. Entonces, va a haber un aumento de la irrigación de la mucosa, pero con ciertos vasos que van a ser anómalos, ¿no? Y que en algún momento, por la inflamación, se pueden romper, y esto puede producir, pues, sangrado que pueden ser profusos, o también pérdidas pequeñas, insensibles, en donde tú vas perdiendo poco a poco sangre, y eso produce anemia ferropénica, ¿no? Ya eso lo vas a ver después. Lo que importa aquí es que va a haber cierto sangrado, ¿sí? Acuérdate de eso. Y otra cosa, pues, importante que te tienes que acordar es que cuando hay un daño en la barrera epitelial de los intestinos, o sea, de los lugares donde nosotros vamos a consumir nuestros alimentos, y estos van a ingresar por ciertos mecanismos de transporte, ya que tú conoces por fisiología, estos mecanismos se van a ver alterados naturalmente. Entonces va a haber una destrucción de la barrera de absorción de nuestros alimentos. En el caso del colon, pues, va a reducirse la absorción de cloruro de sodio. Ciertas moléculas que van a ingresar también se va a producir su salida, ¿no? Porque hay un aumento de esta permeabilidad de la barrera. Entonces, esto es una contribución de la inflamación que va a haber a nivel de la mucosa y de la pérdida de la permeabilidad.
Entonces, en su mayoría se va a ocurrir lo que es una diarrea de tipo inflamatorio, por destrucción de la regla. Y a nivel, si hablamos ya de donde nosotros absorbemos nuestros aminoácidos, etc., a nivel, por ejemplo, del intestino delgado, va a haber lo que es la enteropatía perdedora de proteínas. Entonces, ya estamos hablando aquí que, si te das cuenta, ¿no?, la enfermedad inflamatoria intestinal también puede abarcar ciertos mecanismos de mala absorción. Ahora un dato. Hay un tipo de células, que son las células mieloides supresoras. Tú vas a ver que son una especie de combinación entre lo que son los monocitos y lo que son los polimorfos nucleares, ¿ya? Los granulocitos, los neutrófilos. Estos se van a encontrar, o se han encontrado aumentados en lo que son los cánceres. Y se ha descubierto que tienen la habilidad de suprimir la respuesta T, que es importante, ¿eh? La respuesta de los linfocitos T, un tipo de la respuesta inmune que se da en los cánceres, para reducirlo, ¿no? Y promover también la respuesta de células T reguladoras, que son las que van a suprimir el mecanismo de estos linfocitos, y que son necesarias, son importantísimas, y que lamentablemente en la enfermedad inflamatoria intestinal se ha visto reducidas y su mecanismo alterado, o sea, de las T reguladoras, prácticamente es como si no funcionaran. Y por eso es que también vemos que hay, ¿no?, una autoperpetuación de los linfocitos. Estas células mieloides supresoras están relacionadas a la progresión de cáncer colorectal en la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, que una persona con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa tiene probablemente un aumento de estas células y un riesgo a progresar a cáncer colorectal, ¿sí? Acuérdate de eso. Listo. Ahora sí, vamos ya terminando con las diferencias entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Esto es la estructura del tracto gastrointestinal. Comenzamos con la mucosa, luego sigue la submucosa, y luego está la muscular, donde la mayoría varía, ¿no? Varía a nivel del estómago, con más capas, a nivel del intestino, etcétera, es diferente. Y luego tenemos finalmente la serosa. En la colitis ulcerativa, a diferencia de lo que estamos viendo en la enfermedad de Crohn, hay un daño de la mucosa. Hay una alteración de la mucosa, sí, también le hemos visto eso en la enfermedad de Crohn. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren, ¿cuál es la diferencia? Es que este daño a la mucosa se está limitando solamente a la mucosa. Es una lesión superficial. Mientras que en la enfermedad de Crohn estamos viendo que no solo se limita a la mucosa, sino que también afecta a la submucosa, la muscular y llega hasta la serosa. Y eso se conoce como lesión transmural. Es una lesión que afecta a todas las capas. Tenemos luego ya un corte transversal, y lo que estamos observando es, mira, la colitis ulcerativa se caracteriza pues por tener esta destrucción mucosa que se conocen como úlceras, ¿no? Propiamente se deberían llamar erosiones, pero bueno, en este caso vamos a ver que se le está denominando úlceras. Y también, ¿qué es lo que vamos a ver en la colitis ulcerativa? Que por la destrucción de la mucosa, que tú sabes que es plegada, estamos observando que aquí hay una mucosa intacta y aquí alrededor se está destruyendo. Y es como si esta mucosa estuviera protruyendo, pero eso no es cierto. Los pólipos son justamente eso, la mucosa protruye hacia la luz intestinal. Pero en este caso son pseudopólipos, falsos pólipos, porque en realidad no está protruyendo, sino es que alrededor se están destruyendo, ¿no? Se está destruyendo la mucosa. Y pareciera que está protruyendo, pero no es así, ¿no? Los pseudopólipos. Y también vamos a tener que en nuestra mucosa hay ciertos espacios, ¿no?, profundos, naturales, por cierto, ¿no?, que son conocidos como las criptas. Ahora, en estas criptas, con una inflamación continua, las bacterias pueden ingresar y quedarse allí, y entonces la respuesta que va a venir es la respuesta innata de los neutrófilos. Y esto va a producir ciertos detritos, ¿no?, que finalmente van a terminar formando los famosos abscesos. Y como se dan en las críticas, abscesos críticos. Ya. En el caso de la enfermedad de Crohn, vamos a tener a las 3 capitas y ya se está notando una diferencia que yo les había mencionado, ¿ah? Miren, si comparan, la mucosa está ahí normal, ¿no? Destruida un poco. Y luego tenemos la capa submucosa. Y yo que les dije que en la enfermedad de Crohn, debido a lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no?, hay una proliferación de fibroblastos. Entonces, la submucosa está aumentada de tamaño. Está aumentada de tamaño, como estamos observando acá. Listo. Otras lesiones que vamos a observar en la enfermedad de Crohn son la lesión transmural, pues, que es la úlcera, ¿no?, una úlcera transmural, y que cuando esta úlcera supera la serosa,
puede comunicarse con estructuras que están cercanas a los intestinos. Si hablamos de intestino delgado, por ejemplo, tú sabes que está todo contactando con más intestino, el duodeno y el ileum, y estos cuando contactan su luz, producen lo que es conocido como las fístulas. Estas fístulas también se pueden dar en realidad con estructuras que están cercanas, ¿no? Por ejemplo, tenemos también conducto vaginal, o sea, se puede dar una fístula desde el intestino hasta la vagina, o incluso la vejiga. Pero las fístulas son bastante características de la enfermedad de Crohn. Precisamente, ¿por qué? Porque las úlceras que se producen, pues destruyen, ¿no? Lesionan de forma transmural al intestino. ¿Qué más? Tenemos lo que les había mencionado, que es el aumento de la capa submucosa. Pero no solo es el engrosamiento de esta capa, sino que esta capa, debido a la cicatrización de ciertas zonas, entonces va a ser heterogéneo ese engrosamiento. Y le va a dar un aspecto que se conoce como aspecto de empedrado, que es lo que estamos observando aquí, ¿no? Como si hubiesen múltiples piedritas, ¿no? Comparado con el intestino normal. Además, este aspecto de empedrado y este engrosamiento en la mucosa, ¿qué está produciendo? Mire, si te das cuenta aquí la luz normal, ¿no? Es grande. Y aquí que estás observando un estrechamiento, y eso se conoce como estenosis. Y además también aquí se puede dar lo que es a nivel de las criptas, o ya o al mismo nivel de repente de la capa muscular, donde se pueden acumular ciertas bacterias, la presencia de abscesos también se puede dar. Ahora, ya para terminar, te voy a mostrar esto que es importante que sepas. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn tienen patrones de daño. Y cuando me refiero a eso, me refiero a cómo es que se daña la mucosa. En el caso de la colitis ulcerativa es de forma continua. ¿Qué significa? Miren, la colitis ulcerativa generalmente empieza en el recto, ¿sí? Principalmente afecta esta zona, el recto y el sigmoides. Cuando afecta el recto se conoce como proctitis, ¿no? Cuando afecta el sigmoides y el recto, recto sigmoiditis. Vamos así. Empieza dañando el recto, sube las sigmoides y todo es continuo. Miren, el daño es continuo. No hay espacios limpios. Todo está siendo dañado. Y la afectación es de distal a proximal. Cuando llega ya al colon, colitis. Y si afecta todo el colon, pancolitis. ¿Sí? Posible en la colitis ulcerativa. Pero se limita a dañar el colon. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, bien lo que estamos observando, que es parchado. O sea, que hay zonas que están siendo afectadas y otras zonas que están limpias, que están sanas. Por eso es que estamos viendo acá, miren, una zona sana y una zona que está afectada por la enfermedad. Esa es una característica que tienes que acordarte, ¿ya? Parchado. Enfermedad de Crohn, parchado. Y principalmente, pues, la zona que afecta es el ilion terminal y a nivel del colon proximal, cerca de la válvula ileocecal. Entonces, esta zona le gusta afectar en la enfermedad de Crohn. Otra cosa, como les había comentado, esta enfermedad de colitis ulcerativa se limita a la mucosa del colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar el tracto gastrointestinal entero, o sea, desde la cavidad oral hasta el recto. Claro, no es común que afecte el recto, la verdad, ¿eh? No es común que afecte el recto, pero para que veas que puede afectar cualquier región, es decir, que donde vamos a encontrar más mala absorción, ¿dónde crees que es? ¿En la enfermedad que afecta el colon, solo el colon? ¿O en una enfermedad en donde afecta todo el tracto gastrointestinal y donde afecta la región principal donde se absorben los alimentos? Claro, ¿no? La enfermedad de Crohn sería. Bueno, chicos, y eso es todo. Y les agradezco mucho por su atención. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Wendy Yanak y soy la creadora del contenido de Microdosis. Bueno, primero quería agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Espero que haya podido contribuir con tu aprendizaje. Les cuento que acabo de terminar la carrera. Actualmente me encuentro preparándome de forma autodidacta para la residencia. También trabajando y pues no quiero dejar este canal. Microdosis es una iniciativa que surgió a partir de que uno de mis sueños justamente es la docencia. Y pues es la forma para poder desarrollarla. Te agradecería mucho si me dejas unos comentarios, ya sean de agradecimiento, algún like, un compartir. Y si también me dejas alguna crítica constructiva para poder mejorar mi canal y el contenido de los videos, si es que no te gustaron. Bueno, y también estoy dejando un par de códigos por si eres de Perú y está en tus posibilidades colaborar conmigo y mis estudios.
Gracias por seguir aprendiendo, así que nos vemos hasta el próximo video.